Buenas noches, ¿cómo están? Ya se lo había dicho, yo creo que hace unos días, es mi propósito para septiembre no ser optimista cuando se trata de procesos que van frente a nuestro legislativo federal. Pero algo optimista, porque vivo en la ciudad, tengo que ser, porque en un tema debatido desde hace años en la ciudad, la anormalidad en la que vivimos en el Distrito Federal desde hace décadas, parece tener un impulso en donde todas las fuerzas políticas de esta ciudad por lo menos dicen, sí, ya tenemos que hacer algo, no podemos vivir como un Distrito Federal que no tiene derecho a algunas cosas, que le imponen otras, con una organización de administración interna terrible, y por lo menos aquí en la ciudad ya queremos. No quiero ser demasiado optimista porque tiene que pasar por el Legislativo Federal, pero qué bueno que está aquí el secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Ángel Ávila. ¿Cómo estás, José Ángel? Muy bien, afortunadamente, Carlos. No hablemos de lo que va a pasar en el Legislativo, primero hablemos de lo que ya sucedió aquí. La líder de la Asamblea, Alejandra Barrales, ya presentó un documento que es apoyado, de hecho, por toda la Asamblea como documento, ¿o no? Así es. Por toda la Asamblea, que tiene también el apoyo del jefe de Gobierno del Distrito Federal y del Gobierno del Distrito Federal, que plantea los problemas que hoy tiene la ciudad y las propuestas para que esta ciudad ya no sea esta cosa rara que somos, ¿no? Es correcto. Sí, en efecto, después de varios meses de trabajo, en una mesa de trabajo que el jefe de gobierno dispuso en diciembre del año pasado, que me honró con la distinción de coordinarla, sentamos a la mesa no solamente a los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa, sino también a las dirigencias de los partidos políticos, que si bien corresponden a un mismo grupo político, no son lo mismo en cuanto a la connotación y presentación de sus iniciativas o propuestas. Después de varios meses y habiendo identificado la necesidad de un planteamiento integral, llegamos felizmente a una propuesta de reforma al artículo 122 constitucional. ¿Qué implica esto? Voy a hacer una muy breve recorrido por la historia. Cuando se determina que el México independiente sea una república federal, 1824, se determinó también que habría que tener un espacio territorial que estuviera sujeto única y exclusivamente a la jurisdicción de la federación, que fuera la casa de la federación, por así decirlo. Y entonces ahí se determinó integrar un distrito federal. Eso implicó que un espacio del territorio de la nación se sujetara a las normas, a las leyes y a la autoridad federal. Así transcurrieron los años. Hubo en este devenir histórico cambios importantes, como lo fue la supresión del municipio en la época del presidente Álvaro Obregón, y otras cosas que pasaron, pero finalmente llega un momento... Hemos anexado pueblos y pueblos y pueblos y pueblos que no... Ha tenido básicamente tres definiciones territoriales. La primera fue en aquella época, en 1828, que fue cuando se determinó Ciudad de México, que se establecía un radio de X número de leguas a partir de un punto determinado. Hubo una posterior, a finales del siglo XIX, y una última que fue por disposición de Porfirio Díaz, en donde ya lo que es hoy el Distrito Federal tomó su forma y su dimensión hoy conocidas. Bueno, pero en lo político sucedió que no podíamos los habitantes de la ciudad elegir gobernantes. Por mucho tiempo. El gobierno que era el responsable de conducir los destinos de esta ciudad era un gobierno determinado por los poderes federales. Y de alguna manera se conculcó, digamos, lo que es la prerrogativa fundamental de un ciudadano en un Estado libre y democrático, como es la soberanía del pueblo. Porque la soberanía es un atributo que tienen los pueblos de los estados que les permiten darse gobierno y darse leyes. Y en el caso de la Ciudad de México, del Distrito Federal, los ciudadanos de esta entidad federativa, no teníamos ese privilegio. Ahora, con todo este recorrido histórico breve, ¿qué planteamos? Lo que planteamos es que la Ciudad de México ya dejó de ser un espacio sujeto a jurisdicción federal desde hace tiempo. Jurisdicción federal única. Tenía ya una dualidad. Sí, por supuesto. Desde 1993. Hace normas y leyes. Es correcto. Elegimos a nuestro jefe de gobierno. A los jefes delegacionales. A los jefes delegacionales. Pero todos siempre parecen como parches peleados con muchas cosas, ¿no? Porque correspondieron a sistemas diferentes. Exacto. Entonces teníamos por encima la jurisdicción federal, con las leyes federales, por abajo los órganos locales,
Y finalmente, sin una correspondencia lógica y ordenada. ¿Qué es lo importante de eso? Pues que simplemente al ciudadano, al que le interesa el servicio público, la vigilancia, la seguridad y todo lo que su gobierno debe proveerle, no le llega el servicio con la prestancia, la oportunidad y la eficacia que debiera, por estos desórdenes. ¿Cómo se refleja? Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal, no puede obtener deuda pública cuando para el desarrollo de un proyecto de transporte, de agua, de drenaje, de lo que fuere, lo requiere. No puede. Tiene que pedir autorización al Congreso de la Unión. Y entonces los legisladores de toda la República, digo, por